Bien, iniciaremos entonces con el segmento de cálculo. Lo separan casi siempre en dos segmentos, diferencial e integral. Pero al final, pues, coloquialmente se le dice cálculo. La base del cálculo es la propia geometría. El inventor de esta disciplina fue Newton. Newton e independientemente Leibniz. Curiosamente utilizamos más la notación de Leibniz hoy en día, así que es bueno que tengamos en cuenta que hubo dos creadores de esta, pues esta cosa que llamamos cálculo y resultó ser bastante poderosa. ¿Qué hace el cálculo? Estudia los cambios. Newton le llamaba la geometría cambiante, porque al final, pues su materia favorita era la geometría, pero necesitaba algo más dinámico para poder hablar acerca de pues todo lo que a él le interesaba, que eran los cambios que surgían en la naturaleza. Entonces, esa es la parte más interesante, ¿sí? Y para entender eso, necesitamos entender primeramente a las funciones. Y aquí nos vamos a dedicar únicamente a la parte operativa de las funciones. ¿Cómo se escribe una función? Clásicamente como f de x, pero también como se corresponde a lo que obtenemos en el valor y de un plano cartesiano, también lo podemos encontrar como y, simplemente, y igual a. Generalmente que son reglas de correspondencia. Le llamamos reglas de correspondencia a cuando igualamos ya sea a la f de x o a la y a algo que esté en función de x, de esta variable. Esta notación es más clara en ese sentido, porque nos dice que la variable con la que vamos a trabajar va a ser x. ¿Qué quiere decir variable? Pues eso justamente, algo que varía, algo que puede tener varios valores, algo que tiene diferentes valores. ¿Cómo se ve una regla de correspondencia? Ya sea que utilicemos y o f de x, aquí lo vamos a utilizar indistintamente, como una expresión algebraica o como una ecuación. Podríamos pensarlo como una ecuación, pero no tiene los elementos de una ecuación porque no hay nada que despejar. Aquí es cosa de evaluar. Esta de aquí, que estamos viendo, es la función más sencillita de todas, que es la función constante. ¿Por qué constante? Porque ni siquiera tiene una variable, no tiene nada que podamos sustituir por diferentes números. Simplemente tenemos un número fijo y es todo lo que tenemos. Por eso se le llama constante. Sin importar para qué valores evaluemos esta función, pues solamente vamos a obtener un número cualquiera. En este caso, ese número cualquiera es 5. Ahora, gráficamente, para que se entienda mejor, vamos a utilizar los elementos de la geometría analítica. Un plano cartesiano, ya saben, como siempre, es representado por dos líneas perpendiculares. En este caso, las llamamos X y Y. O bien, si nos vamos más al tema de la geometría analítica, las llamamos el eje de las abscisas. Abscisas, me parece que se escribe, y si no, abscisas, le pondré así. Y el eje de las ordenadas. Ahí está. Aunque lo importante no son tanto sus nombres, eso forma parte más de geometría, así que de momento a nosotros no nos van a interesar demasiado, porque aquí van a adquirir otros nombres. X se va a llamar el eje del dominio, lo cual no significa que todo el eje vaya a ser el dominio siempre, no, va a tener valores específicos en muchas ocasiones, habrá que tener cuidado con eso. Y por otro lado, el eje de las Y lo llamaremos el eje del contradominio. Ese sí, al contrario del dominio, va a ser siempre todo el eje, desde abajo hasta arriba. Lo que no va a ser siempre constante va a ser el rango. El rango también se estudia exclusivamente en el eje de las Y's. Y el rango es aquel o aquellos valores en los que sí tome un valor el dominio. ¿Sí? Por ejemplo, en nuestra función constante,
tenemos que cualquier y está igualada a x. O bien, en notación de funciones, tendríamos que f de x está igualada a 5, en este caso, la función constante. Como cualquier valor que coloquemos dentro de nuestra x lo vamos a emparejar con 5, sin importar qué valor yo tome de x, pues siempre va a estar emparejado con el número 5. No importa qué valor sea, siempre va a ser x, 5, como una coordenada geométrica cualquiera. De esta manera, vamos a ir construyendo nuestra función, evaluando diferentes valores. ¿Cuánto valdrá cuando estoy en cero? En cero en el eje de las x's, en el eje del dominio. Ah, pues también 5. Aquí me dice, sin importar qué valor me des de x, yo lo voy a mandar a 5, 0,5. ¿Sí? Eso quiere decir que para cualquier valor de x, sin importar cuál sea, pues yo voy a tener diferentes valores, sí, en x, pero el mismo valor para y, incluso para valores negativos, fracciones, los que ustedes quieran. Y cuando vamos llenando cada vez más esa función que estamos construyendo, esos puntos que estamos enlazando, pues vamos a ir obteniendo una figura suave. En este caso, una línea recta que une precisamente todos los puntitos que ya hemos planteado. De esta manera. Y como no tiene restricción alguna, pues podríamos evaluar para x tan grande como querramos. Ah, pues que estoy en 100, ¿no? Pues, ¿qué dice la regla de correspondencia? Vete a 5 otra vez, sin importar en qué valor estés. Ah, pues estoy en 1 millón, en 1 billón, en 1 trillón, en el que quieran. Ah, pues mira, dice la regla de correspondencia, vete a 5. No, pues que ahora me voy para los negativos, a ver si obtengo algo diferente. Pues estoy en menos 2 billones, ¿no? Ah, pues, ¿qué dice la regla de correspondencia? Vete a x. ¿Se entiende? Así que esta función de aquí, que es la más sencilla que conoceremos, se llama la función constante. ¿Cómo vamos a ver qué es una función constante? Porque no tiene ninguna letra a la cual podamos sustituirle valores. En particular, siempre vamos a estar utilizando la x, más por tradición que por otra cosa. Pero si nuestra regla de correspondencia no tiene esa x, pues no habrá otra más que enlazarla con el valor que me dé aquí. Y puede ser tan complicado como querramos. Ah, pues 5 por pi, por e, por raíz de 2. ¿Alguna de esas es x? No. Por lo tanto, sigue siendo una constante. ¿Y cómo son las constantes? Pues una línea horizontal recta. Hay una característica que tienen las funciones, y es que a cada valor de x solo le puede tocar un valor de y. Si de repente nos encontráramos con que a un valor de x le corresponden dos valores de y, esa no sería una función. Esa sería una relación sencilla, pero no una función. Hay figuras que son bastante reconocibles en el sentido de que no son funciones. ¿Sí? Vamos a ver algunas de ejemplo para que podamos ver cuál sí es función. Y para eso voy a poner la pregunta, ¿cuál es función? Voy a hacer algunos pequeños dibujos y con lo que acabamos de decir, vamos a ver cuál de ellas efectivamente cumple las condiciones de ser función. ¿Sí? Digamos que tenemos una parábola de esta forma, otra parábola de esta forma, otra más, vamos a darle un poco de variedad. Vamos a dibujar una circunferencia. Ahí está. Bajo lo que acabamos de decir, vamos a ver cuál de estas tres sí sería función y cuál no. Pues dijimos que a cada valor de x solo le puede corresponder un solo valor de y.
Si le corresponden 2, entonces no será función. Tomamos un valor de x y vemos que le corresponden 2 valores de y. Por lo tanto, esta no es función. Una manera sencilla de verlo es mediante la prueba de la recta vertical. Si tenemos una recta vertical de este modo, pues veremos que efectivamente está cruzando por 2 puntos de mi dibujo. Por lo tanto, eso no será función. Esa es la forma quizá más sencilla de darnos cuenta de si una de estas cosas es o no función mediante el dibujo. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de hacer buenos dibujos para poder emplear este tipo de técnicas visuales y no irnos a las técnicas meramente analíticas. Ahora, voy a trazar una recta, como habíamos dicho, vertical, y vamos a probarlo nuevamente. Pues aquí ya dijimos, no es función. ¿Qué tal el segundo dibujo? La vamos recorriendo a lo largo del dibujo y vemos que solamente cruza en un punto, por lo tanto, sí es función. Y la última, pues nunca va a ser función, porque una circunferencia tiene la característica de que a un valor de x le está asignando dos valores de y. Esa es la forma más sencillita de darse cuenta. Ahora, ¿cómo vamos a realizar nuestros dibujos para que sean, uno, fáciles de hacer y dos, que nos ayuden a responder las preguntas que puedan venir acerca de este tema? Bien, para empezar, vamos a llamarle a este pequeño subtema tabulación o simplemente tabular. Vamos a aprender a tabular. ¿A qué nos referimos con tabular? Vamos a hacer una pequeña tablita de 2 columnas en la cual pongamos nuestros valores x y sus correspondientes valores de y. Podríamos dar una regla de correspondencia cualquiera. Ya conocimos a las funciones constantes, ahora vamos a conocer a otra más. Una función más sencilla que tenemos después de las constantes. A esta la llamamos la función identidad. La función identidad tiene la característica de que para cualquier valor que le coloquemos a nuestra función nos va a dar el mismo valor en y. Si lo escribimos en nuestra otra notación que emplea y en su lugar, tendremos todavía más claridad en por qué le llamamos la función identidad. Estas dos son la misma. Recuerden que solamente esta notación y esta notación pues son diferentes formas de expresar lo mismo. En este caso, una regla de correspondencia. Esta posiblemente sea la forma más sencilla de ver por qué son iguales. Pues efectivamente me dice para cuál valor que le vas a poner aquí, te va a dar el mismo acá. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si yo le pongo un -3 aquí, pues me dará un -3 acá también. Es lo que me dice. Ah, le pusiste un -3, pues entonces a este también le tienes que poner un -3. Generalmente que en las funciones de nivel introductorio, como las que suelen venir en los exámenes de admisión o incluso en exámenes un poquito más avanzadas. Lo más interesante siempre pasa entre -3 y 3. Yo voy a escribir precisamente esos valores dentro de nuestra tabulación. Pero bien podríamos evaluar en más valores. No hay ninguna restricción en cuanto a los valores que podemos ocupar. Podríamos ocupar fracciones, podríamos ocupar números irracionales, cualquier valor. Ah, pues que yo quiero saber qué pasa ahí en medio. Le voy a poner un medio. ¿Hay una restricción en cuanto a eso? No. Ponle un medio si quieres, ponle un décimo. Evalúa la función en el punto en el que tú quieras. Tenemos libertad en cuanto a elegir cualquier número real para evaluar nuestra función. En este caso, como es muy sencillita, ya sabemos que para cualquier valor que le pongamos en x, lo tenemos que repetir sí o sí en y. Por lo tanto, simplemente los voy a copiar. No hay otra cosa que calcular. Pero si mi regla de correspondencia fuera diferente, entonces sí tendría que poner un valor diferente. ¿Cómo me va a quedar esta recta entonces? Y como sé que es una recta de antemano,
Porque, número uno, ya la habíamos conocido en geometría analítica. Decíamos que cualquier función o que cualquier, en ese caso, expresión lineal, es decir, que tuviera como exponente mayor en sus variables uno, iba a ser una recta, lo que llamábamos una relación lineal, una línea, tal cual. Esta es una línea, la línea más elemental. Así que para cualquier valor que yo elija en X, pues lo voy a replicar en Y. Y como ya sé de geometría que cualquier línea solamente requiere de dos puntitos para estar totalmente caracterizada, pues mira, yo evalué todos estos puntitos, son 7 valores, pero solamente necesité dos, posiblemente los dos iniciales, los más sencillos, 0 y 1. Cada que tenga una función lineal, me va a bastar con evaluarlo en dos puntitos. ¿Y cuáles voy a elegir? Pues para no complicarme, mejor que elijo los sencillos, 0 y 1. Es lo único que necesito. Porque después de eso, lo único que tengo que hacer es unir esos puntos, extender mi línea de unión y es todo. Voy a tener mi línea construida. Pues en este caso, estoy eligiendo los puntos 0,0 y 1,1. Ya podríamos construir nuestras dos coordenadas desde aquí. Podemos imaginarlas de esta manera o gráficamente de esta manera. Como quiera, significan lo mismo. Unimos nuestras líneas y tenemos construida nuestra recta identidad. Ahí está. Como no tiene ninguna restricción respecto a hasta dónde llega, no es que yo haya dicho, pues mira, llega hasta -3 y no existe atrás de eso. Y después llega hasta 3 y no existe después de eso, ¿no? Bien puedo seguir evaluando para valores mucho más grandes y voy a seguir teniendo valores que asignar. Entonces, mi dibujo se limita hasta donde yo haya puesto mi, mi valor en mi tabla. No se limita por eso. Yo puedo seguir evaluando en cualquier valor que a mí se me dé la gana. Esa es una de las características que suele causar mucha confusión al principio, porque uno piensa, no, pues lo evaluaste aquí, pues hasta ahí llega. No va a llegar hasta ahí. Bien puedes seguirte para allá. Pues evalúalo en -1 millón. ¿Sigue viendo dibujo? Sí, porque la regla de correspondencia dice, pues le pusiste -1 millón acá, pues también se lo vas a poner acá. ¿Sí? Así que no hay restricción en cuanto a los valores que puede tomar nuestra función. Ninguna. Esta es la segunda función más sencilla. Pero vamos a pasar a una más interesante. Ahora, Profe, a ver, dame un segundito. Dime, Rodrigo. o sea que una función es aquella que es lineal, o sea, es una recta. Una función lineal es una recta. No todas las funciones son lineales. Pueden tener la forma que quieran. Ah, ok. O sea, la función es pues eso de f de x y sustituir el valor de x que nos va a dar, digo, que nos va a dar el de y, ¿no? Exactamente, sí. Habrá que sustituir algún número en nuestra X y ver que nos den Y. Tal cual. Muy bien explicado. Bien, vamos con otra. Mucha atención aquí. Nuestra siguiente regla de correspondencia va a estar dada por esta expresión. También ya la hemos conocido de geometría analítica. Esta es una parábola. ¿Y cómo sabemos que es una parábola? Desde que se conoce en geometría analítica, podemos identificarla solamente con verla porque tiene uno solo de sus términos variables cuadrático. Cuando solamente uno de los términos variables es cuadrático, entonces tenemos una parábola. En el tema de funciones, uno se centra casi siempre en la parte de la x, pero es bueno que tengamos en cuenta todo lo que hemos aprendido anteriormente. Así que ya sabemos más o menos qué forma va a tener si es que recordamos cómo son las parábolas. Y si no, no importa, para eso nos sirve nuestra tabla de tabulación. Vamos a volver a escribirla. Aquí vamos a poner X, aquí vamos a poner Y. Y nuevamente vamos a ver qué pasa alrededor de los valores más interesantes que tenemos. -3 y 3. En este caso ya no solamente vamos a escribir lo mismo, porque la regla de correspondencia dice, pues mira,
me vas a poner un 3, un menos 3 en este caso, pues lo vas a tener que elevar al cuadrado. Entonces, aquí sería menos 3 al cuadrado, me daría 9. Para eso, pues claramente ya tenemos que tener bien dominado todo lo que tiene que ver con aritmética, para no confundir el uso de los signos. Menos 2 al cuadrado, 4. Menos 1 al cuadrado, 1. 0 al cuadrado, 0. Y fíjense que al 0 ya no le puse paréntesis, pero bien podríamos seguirlo delimitando para tener bien en claro qué es lo que estamos elevando al cuadrado, porque este cuadrado, ese sí es común a todos los que hemos hecho. Pero estos valores simplemente son los que hemos colocado de este lado. Eso es evaluar una función. Esos serían sus valores asociados. Y podemos notar algo curioso ya de principio. Y es que los mismos valores que obtuve para la parte negativa, que fueron 9, 4 y 1, estoy obteniendo para la parte positiva. Exactamente los mismos. ¿Cómo se verá entonces si la dibujamos en un plano cartesiano? Tendríamos que graficar cada uno de estos puntos. Vamos a graficar solamente los de la parte positiva y de manera un poco recortada. Pues mira, nos dice que en 0 está en 0. 0 está en 0. Así que es el punto rojo que acabo de marcar. En 1, vamos a poner nuestro 1 por aquí, también está en 1. En 2, ya se encuentra en 4. 2, 3 y 4. Se encontrará por acá arriba. En 3, se encuentra mucho más arriba, ya se encuentra en 9. Ya no nos va a alcanzar nuestro dibujo, pero anda por allá arriba. Y los otros, los de la parte negativa, son exactamente los mismos. Eso quiere decir que voy a tener exactamente la misma forma de este lado que de este lado. Eso se da gracias a que el exponente es un número par. Esto es a lo que le llamamos una función par. Una función par consta de una variable elevada a un exponente par, o más de una variable, pero todas deben de estar elevadas a un exponente par. Si de repente nos encontramos con que mi regla de correspondencia ya no es x cuadrada, sino x cuadrada más x, esto no es una función par. ¿Por qué? Pues porque solamente el 2 es par. Y tener x cuadrada más x sería que tenemos una combinación de par, y cuando no tenemos nada, que es 1, pues es claramente impar. ¿Sí? Todas las funciones que sí son pares tienen este tipo de comportamientos, como que se reflejan. Es como si nuestro eje Y fuera un espejo. Ese será nuestro espejo de reflejo. ¿Cómo se verá mi figura entonces? De esta manera, ¿sí? Aproximadamente. Lo que ya conocíamos de parte de las parábolas. Son una especie de forma de plato, y para las funciones pues solamente tendremos las que abren para arriba, como en este caso, o las que abren para abajo, pero nunca las que abren hacia la izquierda o a la derecha. ¿Por qué? Pues porque esas no son funciones. Ya dijimos que si nos encontramos una figura como estas, pues le tocan dos valores de y al mismo x. Eso la descarta por completo de las funciones. Ahí tenemos. Vamos a conocer otra más. La siguiente, por el contrario de la función par, será una función impar. Y aquí se pone interesante porque nuestro uso de la aritmética tiene que estar muy bien dominado para que nosotros podamos llevar a cabo de manera ágil la evaluación de estos valores en nuestra regla de correspondencia. Si no tenemos agilidad en cuanto a realizar operaciones aritméticas básicas,
puede que nos demoremos un poco en realizar el dibujo debido a estar evaluando, pero si lo manejamos bien, no tendremos ningún problema. Vamos a evaluar en los mismos puntos, a ver qué nos da. -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Ahí estamos. Tendríamos -3 al cubo. Solamente voy a desarrollar con mucho detalle el primero. Los demás los voy a desarrollar de manera recortada, porque bueno, ya estamos en un punto en el que deberíamos manejar muy bien este tipo de cosas. Ahí está. Eso es lo que significa -3 al cubo. Y el orden de multiplicación es el siguiente. Primero multiplicamos por signos, ¿sale? Entonces, menos por menos, más. Más por menos, menos. El resultado me quedará menos. Ahora los números. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. El resultado me quedará -27. Esa es una característica de las cosas que están elevadas a números impares, que conservan el signo original en las cuales fueron evaluadas. -2 al cubo nos dará entonces -8. -1 al cubo, pues simplemente me dará -1. 0 al cubo, y aquí voy a mover esto un poquito más, ya que quedó un poquito apretado, pues me dará 0, simplemente. 1 al cubo, 1. 2 al cubo, 8. Y 3 al cubo, 27 positivo en este caso. Y veamos, lo curioso es que aquí estamos obteniendo, sí, los mismos valores que para los términos negativos, pero con el signo cambiado. Los negativos conservan su signo menos y los positivos conservan su signo más. ¿Cómo se verá entonces esto en una gráfica como las que hemos construido anteriormente, en un plano cartesiano? A diferencia de las funciones pares, las funciones impares van a tener otra clase de reflejo. Ya veremos cuál es esta clase de reflejo. Vamos a ir emparejando nuestros puntos, suponiendo que ya nos ha quedado bien claro cómo es que graficamos. En 0, pues estamos en 0. En 1, otra vez estamos en 1, andamos por aquí. En 2, ya andamos en 8. Subió bastante, ¿no? Supongamos que andamos por acá. En 3, ya subimos mucho más, a 27. Y cuando estamos en... Vamos a ver. Ya está. Bien. Y cuando estamos en los negativos vamos a tener algo muy parecido, pero ahora con el signo cambiado. Estaremos aquí abajo en 2, en este caso que es -2. Estaremos ahora por acá, como habíamos comentado anteriormente. Y aquí pareciera que los puntos están muy espaciados. Para obtener más detalle podríamos evaluar en puntos intermedios, sin ningún problema. Pero en este caso vamos a simplemente tratarlos de unir de manera más o menos uniforme. Ahí está. La figura que estamos obteniendo entonces es algo parecido a lo que habíamos obtenido con la parábola anterior, pero ahora el modo de reflejarse es diferente. Ya no se está reflejando como un espejo, ahora está haciendo dos movimientos. Esta figura, que sería la positiva, está yéndose para allá, tendríamos algo así, y luego está yéndose para abajo.
para entonces sí completar su reflejo. O bien, de una manera más directa, si tuviéramos un espejo diagonal, entonces sí tendríamos un reflejo perfecto. Esta es una característica de las funciones impares. Conozcamos otra más. Hay algunas funciones que no tienen dibujo en ciertos lugares o que debemos de tener cuidado a la hora de evaluarlas. Otra vez, porque vienen obedeciendo las reglas de la propia aritmética. Dependiendo la operación que estemos realizando, debemos de seguir las reglas que ya conocíamos desde las bases. Por ejemplo, para aritmética, sabemos que las raíces de los números negativos no existen, o al menos no existen dentro del campo de los números reales, que es donde nosotros estamos jugando actualmente. Por lo tanto, si nos encontramos con una regla de correspondencia como esta, todos los valores de menos cualquier número caerán en la misma trampa, es decir, no van a existir. No tenemos valores a quien ligar esos números. Por lo tanto, si nosotros tratamos de hacer una tabulación similar, la voy a hacer nada más desde -2, pues no tendríamos valor aquí, ¿no? O simplemente le voy a poner así como no definido, ¿sí? No en el campo de los reales. ¿Desde dónde empieza una raíz? Desde el cero. El cero sí tiene raíz de cero. Raíz de cero, pues es cero simplemente. Y para adelante, raíz de 1, 1, raíz de 2, pues bueno, me dará raíz de 2, raíz de 3, me dará raíz de 3, etcétera. En ese sentido sí, pero no para los negativos. No habrá valores en los negativos. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cómo se ve eso en una gráfica en un plano cartesiano? Pues al no poder enlazar valores negativos, no habrá dibujo de este lado, sino a partir de donde sí podemos encontrar un valor bien definido. En este caso, el 0,0. El 2 estará en el valor de raíz de 2, etcétera, ¿vale? Y para ahí, pues hay que conocer más o menos los valores que tenemos, ¿va? Aquí tendremos 1, en 2 tendremos raíz de 2, que será 1 punto y pedacito, en 3, raíz de 3, que será como 1,5, ¿ok? Una forma similar a la que estoy dibujando aquí. De tal manera que si los unimos, pues encontraremos algo como esto, pero no de este lado. ¿Por qué? Pues porque no podemos evaluar en números negativos, ¿ok? Vamos a conocer otra más. Otra función interesante que nos podemos llegar a encontrar. Y igual a 1 entre x. Y es que esta también tiene problemas. Recordemos que no podemos dividir entre cero, porque no tiene sentido. Es como si dijéramos, ah, pues mira, tengo una pizza y se la voy a repartir a 0 personas. Pues mejor no la repartas, no hay a quien repartirla. No podemos dividir entre cero. Cada que tengamos algo dividido entre cero, vamos a decir que no está definido. No está definido. Y si no está definido, no va a tener un valor asociado. En ese sentido, a la hora de hacer una tabulación de esta regla de correspondencia, no tendremos problema en general con ningún valor. Podemos ponerlo en -3 y simplemente lo sustituiré. Un -2, lo sustituyo. Un -1, lo sustituyo. Un 0, hay problemas, porque esto no está definido. No existe. Entonces ahí no hay valor. No existe. Pero a partir de los demás, vuelvo a tener todo tranquilo, sin problema. Y además, ya sé que es una función impar, porque recordemos que esto se puede expresar también
como un exponente negativo de las leyes de los exponentes. Y claramente el -1 es impar. Por lo tanto, mi función será impar. Así que solamente necesito dibujar un pedacito de esa función para poder saber cómo se comporta por completo. Entonces, ¿cómo se verá esta función? Pues bueno, tendremos que agilizar el proceso mediante el uso de divisiones, en este caso, pues sencillas, un medio, un tercio, que podemos tener pues más o menos claro cuáles son los valores que se van correspondiendo en su forma decimal, que quizá sería la más sencilla en el sentido de el dibujo, lo que corresponde al dibujo. De manera más precisa, mejor que lo dejamos como fracción. Pero si queremos construir un dibujo, pues posiblemente sea más sencillo escribirlo en su versión decimal. Entonces, un tercio en su versión decimal lo podemos pensar pues como eso, ¿no? 1/3. Podríamos realizar nuestra división de la casita directamente y decir, pues mira, cabe 0 veces, le bajo un 0, le pongo un 0, ahora cabe 3 veces, le bajo me sobra un 1, le bajo otro 0 y cabe otras 3 veces y bueno, se hace periódico. Lo puedo aproximar como un 0.3 periódico. Un 0.3 simplemente. Un medio, pues eso es más directo, es la mitad. Ya sabemos que es 0.5, etcétera. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, es más fácil trabajar con los decimales a la hora de estar dibujando nuestra gráfica. Pero claro, aquí quizá sea más sencillo y necesario, por lo tanto, no solamente operar con los números enteros que estamos proponiendo aquí constantemente, -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Posiblemente sea buena idea evaluar en un punto intermedio. ¿Qué tal un medio? Cuando lo metemos a la regla de correspondencia, nos va a quedar 1 sobre un medio. Y habrá que aplicar leyes de em, las fracciones, ¿no? Operaciones con fracciones simplemente. ¿Cuál es la que vamos a aplicar aquí? División de fracciones. Medios por medios, extremos por extremos. Me quedará 2 por 1, 2 y 1 entre 1, 1. Lo que me da simplemente 2. Ah, en un medio, entonces tengo el valor de 2. ¿Y qué tal un poco antes? ¿Qué tal en un décimo? O sea, antes de un medio, porque un décimo pues es 0.1. Un medio es 0.5. Un décimo está antes. Aplicando la misma regla, me saldrá 10. Eso quiere decir que entre más cerquita esté del cero, pues más alto es mi valor. Pero como yo sé que es una función impar, como aquí entre -1 y 0, pues no puse todos estos valores de detalle, pero como sé que es una función impar, pues ya sé que en -1 décimo, pues obtendré -10. En -1 medio, obtendré -2, porque es la forma de comportarse de una función impar. Por lo tanto, iré construyendo una función con esta forma. Y como sé que es impar, del otro lado se va a reflejar como si de un espejo se tratase. De esta forma. Ahí ya tengo un aproximado de cómo se va a ver mi función. Pero también sé que en cero no existe. Por lo tanto, estas líneas se pueden pegar tanto como quiera al eje y esta otra tanto como quiera al eje. Pero en cero nunca voy a tener un valor asignado. Es decir, no voy a poder emparejar cero con absolutamente nadie. ¿Ok? Ahí habrá un pequeño agujero. Y nos iremos encontrando con casos pues más curiosos como estos conforme vayamos avanzando. Esta es una hipérbola. Ya la habíamos conocido también en la parte de geometría analítica. Pero la volvemos a ver aquí y de una manera todavía más torcida como esta. Ahora, ¿hay más funciones además de estas que son básicas? Sí, pueden tener la forma que quieran.
Pero en general, estas van a ser las bases para construir todas las demás. Hay otras más que ya hemos conocido también de geometría analítica y hay otras más que forman parte de un grupo especial. Pero vamos por partes. En cuanto a las funciones que hemos conocido gracias a la geometría analítica, son las trigonométricas. Lo especial de estas, como conocimos en su momento, es que se repiten. Tabularlas no tiene demasiado sentido aquí, dado que los valores que vamos a obtener son múltiplos de pi. ¿De cuáles estamos hablando? De y igual a seno de x, y igual a coseno de x, y la construcción que implica el uso de estas dos para tangente de x. ¿Cómo se van a ver? Seno de x va a iniciar desde el cero y va a ir ondulando suavemente, llegando hasta un máximo de 1 y hasta un mínimo de -1, de esta forma. Y después, pues se repetirá. Coseno, ¿qué hay de diferencia con el seno? A diferencia del seno, esta va a empezar en su pico más alto. Es como si estuviera desfasada ligeramente, pero su comportamiento es muy similar. Va a empezar en 1 y va a alcanzar su punto mínimo en -1 también. Es prácticamente la misma, solamente ligeramente movida. ¿Sí? Si la pusiéramos en perspectiva, pues este puntito corresponde a este puntito. Es simplemente un pequeño desfase. Estas son las funciones de seno y coseno. ¿Cuáles son los puntos importantes? Aquí viene algo interesante, y es que alcanzan sus puntos máximos y mínimos, o bien sus puntos de cruce, en múltiplos de mitades de pi. Mitad de pi, 3 pi medios, 2 pi. Ya se repitió. Y los mismos valores para coseno. Empezamos con mitad de pi, 3 pi medios y 2 pi. Hasta acá arriba. No los estamos midiendo en términos regulares de nuestros valores pues, 1, 2, 3. No, los estamos midiendo en múltiplos de mitades de pi. Esa es la cosa especial con las funciones trigonométricas. Y hay otra todavía más extraña, que es la de tangente, pero ya la conoceremos en su momento. De momento, vamos a visitar las funciones exponenciales, las últimas de su tipo. Bien, ¿cuáles son estas funciones? Las que se construyen de esta manera, con un exponente variable. ¿Cómo se van a ver estas que tienen un exponente variable? Nuevamente podemos empezar a tabular y a graficar, pero no tiene demasiado sentido. Hay que conocerlas de forma visual, más que de forma numérica. No nos va a servir demasiado conocerlas de forma numérica, porque casi siempre nos va a dar a la hora de evaluarlas valores aproximados. Y muy pocos van a ser valores certeros. Aunque bueno, va a depender de nuestra base, de nuestra A. Quizá ponerle un 2 y ponerle aquí a un 2 sea el ejemplo más sencillo, ¿no? Pues 2 a la 2 es 4. Muy bien definido, ¿no? Pero como no tenemos restricciones para los valores que le vamos a poner aquí, pues podríamos tener 2 a la 1.3. ¿Y eso cuánto es? Bueno, me dará una aproximación y es todo, es lo más que me voy a poder acercar. Por lo tanto, nos convendrá conocerlas de manera visual antes de que sea numérico. Y su forma aproximada es esta. Características principales de esta clase de funciones. Primero, es que
nunca van a ser negativas. Se pueden acercar tanto como quieran al eje de las x's, es decir, al cero, pero nunca van a cruzarlo. Eso no va a pasar. Y otra cosa que podemos encontrar en estas es que siempre van a irse para arriba, al infinito, sin importar qué tan lejos estemos. Ah, pues que estamos en el 100.000. Sigo teniendo un valor porque puedo elevarlo al 100.000 y voy a seguir teniendo un valor, ¿no? Y por el otro lado me voy a números muy, muy pequeñitos, a al menos 20.000. Por la forma de escritura, ya sabemos que tendremos a la menos 20.000. ¿Y eso cómo se escribe? 1 entre a la 20.000, por lo que habíamos dicho anteriormente. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que es algo muy pequeñito, 0.0000001, a lo mejor, cualquier valor. Por lo tanto, no hay restricción en cuanto a los valores que puede tomar en el eje del dominio. Y su contraparte, que la vamos a conocer aquí mismo. La contraparte de una operación como esta es el logaritmo. Logaritmo base A de X. Así como tenemos como operaciones recíprocas a la suma y a la resta, al exponente y a la raíz, tenemos una constante elevada a un exponente y su operación contraria, el logaritmo base de esa constante de ese exponente. De modo que vamos a tener algo muy parecido a lo que habíamos hecho para el valor a elevada a la x, pero de forma recíproca. ¿Y cómo se va a ver entonces esa forma recíproca? De esta manera. Muy parecida, pero con una orientación diferente. ¿Sí? Es como si se hubiera reflejado respecto a un espejito que tuviéramos aquí en medio. ¿Sí? Podríamos hacerlo un poco mejor, tal vez. Déjenme ver si puedo dibujarla con mayor precisión para que se vea un poco mejor. Ahí está. Ya se ve un poco más simétrica. Como si hubiéramos trazado una línea aquí, fuera su espejo y se estuviera reflejando de manera perfecta para acá. Características de esta. Al contrario de mi versión original, el logaritmo tiene como límite el eje de las y, es decir, nunca se va a pasar del otro lado. Pero sí va a seguir yéndose para arriba. Aunque a diferencia de la exponencial que va muy rápido, el logaritmo va a ir muy lento, muy, muy lento. En ese sentido, vamos a tener un crecimiento muy lento. Pero sí, vamos a poder seguir obteniendo valores. ¿Hay forma de evaluar el logaritmo? Sí, pero no sin calculadora. Entonces, lo mejor que podemos hacer es tener en cuenta cómo es su forma visual, gráfica. Porque con calculadora lo podremos sacar, sí, pero hay muchas ocasiones, como la de los exámenes de admisión, en las que no nos van a permitir el uso de calculadora. Ahí está. Y eso es todo. Esas son todas las funciones que nos podemos llegar a encontrar de manera sencilla. Ahora, volvamos a la primera, porque vamos a ver una característica particular del dominio, del contradominio y del rango. Y es que cuando nos pregunten acerca del dominio, nosotros lo vamos a tener que expresar en términos de intervalos. ¿A qué nos referimos con términos de intervalos? Bueno, hay una notación especial para esta clase de cosas. Por ejemplo, mi función de aquí. Ah, pues no tengo restricciones ni para allá ni para allá. Entonces, ¿cuál es el dominio? Nos podemos preguntar. Pues bueno, como no tengo restricciones ni para los positivos ni para los negativos, puedo decir que mi dominio va de menos infinito a infinito. Características de esta notación es como si fuera una coordenada, separado por una coma, empezando por este valor. De aquí partimos, inicio, y hasta acá llegamos, final. Decimos que cuando tenemos un paréntesis es un intervalo abierto, abierto,
¿Por qué abierto? Porque no podemos agarrar esos valores. ¿El infinito lo podemos tomar? No, no sabemos qué valor sea, pues es un valor muy grande y ya. Eso quiere decir que es abierto. Empieza desde menos infinito, pues porque no tiene ninguna restricción de seguirse para allá. Y llega hasta más infinito, pues porque tampoco tiene ninguna restricción de seguir. Esta es la forma adecuada de escribir el dominio de una función. Ahora, en cuanto al contradominio, siempre va a ser todo el eje, todos los valores. Otra forma en la que nos los podríamos llegar a encontrar, pero menos común, eso sí, es que nos digan, mira, el dominio pertenece, con este pequeño simbolito, esta especie de E, a los reales, con una notación mucho más compacta. Esto y esto significan lo mismo, pero es mucho más común encontrarlo expresado de esta forma que de esta forma. Ahora, en cuanto al rango, el rango va a ser los valores del contradominio que sí estemos utilizando para nuestro dibujo. En este dibujo, ¿estamos utilizando todos los valores del eje Y? No. ¿Este lo estamos utilizando? No, no lo estamos ligando con nadie. ¿Este de acá lo estamos utilizando? No, tampoco lo estamos ligando con nadie. ¿Este de aquí lo estamos utilizando? Sí. Ese sí lo estamos utilizando y es más, es el único que estamos utilizando. Para cuando tenemos valores únicos que estemos utilizando para el rango, la notación adecuada para escribirlo será entonces de esta manera. El rango es solamente y entre llaves el valor que estoy utilizando. ¿Cuál es ese valor? 5. Solamente el 5. Y si fuera un intervalo, pues entonces lo podría poner de esta manera. Pero como no es un intervalo, es un único valor, lo voy a poner entre llaves. Eso es todo. Así que ahora nos tocará escribir el dominio y el rango para cada una de las funciones que hemos conocido. Vamos a eso. Dominio para cualquier función lineal. No tiene ninguna restricción para seguir evaluando ni para allá ni para allá. Voy a poder seguir evaluando y voy a poder seguir enlazando coordenadas para cualquier valor que yo evalúe. Cuando no tengo ningún agujero, ningún problema, ninguna cosa que me limite en cuanto a la evaluación de mis valores en el eje X, en el eje del dominio, mi dominio siempre va a estar dado por menos infinito a infinito. En términos de intervalos, o como habíamos dicho, van a ser los reales. El rango, que también suelen llamar imagen, es el mismo caso, pero ahora analizado en el eje Y. ¿Todos mis valores de Y son ocupados? Sí, todos son ocupados. ¿Hay alguno que no tenga valor? Es decir, ¿hay alguno que tenga un hoyo o de repente ocurre algo extraño que se parte ahí? No, no pasa nada raro. Por lo tanto, seguiré teniendo valores de menos infinito a infinito. Aquí es donde se pone interesante. El dominio aquí no tiene ninguna restricción. No tenemos restricción en cuanto a los valores que vamos a tener en el eje X, porque podemos enlazar cualquier valor de X con un valor de Y. Por lo tanto, el dominio va de menos infinito a infinito. Pero, ¿qué me dicen del rango o de la imagen, como le habíamos llamado? Ahí sí que tendremos problemas, porque no todos los valores de Y están enlazados con un valor. Este de aquí, ese sí, tiene dos, sin problema. Pero no el de acá abajo. No hay nadie con quien lo estemos enlazando. No tiene ningún dibujo asociado. Por lo tanto, de aquí para abajo, no hay valores asociados de Y. Desde cero y hasta menos infinito, no tendremos ningún valor de Y asociado con algún X. Por lo tanto, no forma parte del rango. ¿Desde dónde forma parte del rango entonces? Desde acá. El cero sí lo estamos agarrando. Dice acá nuestra tablita que cero está enlazado a cero. Y como sí lo estamos tomando, la notación para decir que sí lo estamos tomando es por medio de un corchete. Estamos diciendo que estamos empezando de manera cerrada, o sea que sí lo estoy tomando cerrado. Si lo tomo en cero y llegamos hasta infinito abierto. Es decir, desde aquí y para arriba.
Desde ahí y para abajo no hay nada, no forma parte del rango. Todas las funciones pares van a tener esta característica, que en algún momento no vamos a tener el rango por completo, ¿sí? Podremos tenerlo muy abajo, pero no por completo. Para x a la 3, otro caso. Sin, sin problema en el eje X y sin problema en el eje Y. Característica de las funciones impares. Impares mientras no tengan problemas, por supuesto. Vamos a tener tanto el dominio como el rango de menos infinito a infinito. Nuestra raíz, la que nos había causado dudas, tiene problemas en ambos lugares. En X no hay nada de este lado y en Y no hay nada de este lado. Entonces el dominio empezará en 0, cerrado, porque lo estamos tomando. Raíz de 0 es 0. Y estamos llegando hasta infinito. Hacia allá sí hay dibujo. Empezamos aquí y los podemos enlazar sin problema. Pero no antes. Antes del 0 no hay. ¿Por qué? Pues porque no existen, ¿va? No podemos enlazarlos porque simplemente no existen. Y el rango, mismo caso. El rango también va a empezar en 0 y también va a llegar a infinito. ¿Por qué? Pues otra vez, no tenemos nada que enlazar de este lado. No forma parte del rango. ¿Y qué me dicen de este? Este que sí tiene problemas. Es decir, el 1 entre x. El 1 entre x ya habíamos visto que tiene problemas a la hora de evaluarlo en 0, porque 1 entre 0 pues no existe. Cualquier cosa que dividamos entre 0 no existe, no tiene sentido de colocar. ¿Y qué vamos a hacer con esa clase de cosas? Porque, pues bueno, lo vemos de este lado sin problemas. Y lo vemos de este lado sin problemas también. En el rango lo vemos de este lado sin problemas. Y lo vemos de este lado sin problemas. ¿Dónde está su único problema? En el 0. Su problema está en el 0, porque no existe. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, vamos a tener que unir nuestros dos intervalos que no tienen problemas. En cuanto al dominio, podemos empezar desde menos infinito, porque no tiene problemas. Se puede seguir, seguir, seguir. Y llegar hasta casi el 0. Lo pongo como referencia. Pero no lo agarro. Entonces lo pongo como abierto. Porque en 0 yo sé que hay problemas. Entonces no lo puedo agarrar. Despuésito del 0, sí puedo agarrar. Voy a utilizar este símbolo de unión, que es una U simplemente. Despuésito del 0, es decir, abierto, y hasta infinito. Abierto como siempre. Ese es el dominio. Y el rango también. Es exactamente el mismo. Pues tiene el mismo problema en 0. Cada que tengamos cosas con problemas abajo, en la parte de abajo, tendremos esta clase de uniones. Para unir dos fragmentos de nuestro intervalo, vamos a utilizar la U de unión. Y finalmente las trigonométricas, por un lado, no tienen problemas en X, pues siempre vamos a poder asociar dibujos. Ah, no, que acaba aquí, no hay nada atrás. No, para nada, no está limitado. Bien podríamos seguir el dibujo para atrás. Y también para coseno, bien podríamos seguir el dibujo para atrás. Y para adelante también. Entonces la X no tiene ningún problema. Su dominio va de menos infinito y hasta infinito. Pero su rango, ese sí, porque dijimos, mira, pues de 1 no pasa, hasta ahí llega y se regresa. Y de -1 no pasa, hasta ahí llega y vámonos para arriba. El rango de ambas va a estar en -1, siempre empezando por el más pequeño, y hasta 1, terminando en el más grande. Y son cerrados, porque sí los tomamos en cuenta. Es decir, que si evaluamos seno en pi medios, nos dará exactamente 1. Y si lo evaluamos en 3 pi medios, me dará exactamente -1. Por lo tanto, sí los tomo y por eso es que son cerrados. Ese es el dominio y rango de una función.
Ahí está. Eso es todo lo que tenemos que saber acerca de funciones. Hay cosas especiales que empiezan a ocurrir cuando empezamos a complicar nuestras funciones. El efecto de eso lo vamos a ver en el graficador. Vámonos al graficador. Probemos con todas las que hemos hecho. Y igual a x, la conocemos, la función identidad de siempre, normalita. Pero ¿qué pasa si le sumamos un valor cualquiera? 1. Se ha subido un lugar. Subió para arriba. Bueno, solamente se puede subir para arriba, ¿cierto? Menos 1. ¿Qué tal con menos 1? Pues bajó un lugar. Menos 5. Pues adivinanza. Si le resté 1 y bajó un lugar, le resto 5, bajará 5 lugares. Muy sencillo. Al sumarle o restarle cosas por fuera de la variable, y lo vuelvo a repetir, estaré subiendo y bajando. Ese es el efecto de sumar constantes o restarlas. ¿Qué pasa si en lugar de sumar algo, le multiplico algo? Por 2. Como que no se ve mucha diferencia. Vamos a compararlo directamente con la original. Dejaré la original ahí, que ya se vio un poco lo que ocurrió, pero voy a pintar la nueva. 2x. Ah, ¿qué pasó? Se fue cerrando hacia el eje de las y's. Un poco más. Y igual a 10x. Bastante más cerrado. Ese es el efecto de multiplicar, que se cierra hacia el eje de las x. Se va cerrando. Y cuando multiplico por un negativo, ¿qué sucederá? Otra vez la original versus la modificada. Menos x le voy a poner. Se volteó completamente. Es exactamente la misma, pero volteada. ¿Sí? ¿En qué sentido? Es como si se hubiera rotado 90 grados para la derecha. Como si hubiera girado para la derecha en el sentido en el que giran las manecillas del reloj. Es la misma, pero en su forma recíproca. ¿Sí? Tenemos menos x, pues volteada totalmente. Si la x iba para arriba, subiendo, pues la menos x va para abajo. Ese es el efecto de multiplicar por cosas negativas. Ahora veremos el efecto de multiplicar por cosas fraccionarias o bien de dividir. La original, ahí está. Le voy a poner x sobre 2, que sería lo mismo que la multipliquemos por un medio. A diferencia de multiplicarla por 2, al dividirla entre 2 o bien multiplicarla por un medio, me produjo una apertura. Vamos a verla de manera más pronunciada. Y igual a x entre 10. Mucho más abierta, mucho más pegada hacia el eje de las x. Mientras que al multiplicarla se va cerrando hacia el eje de las y, al dividirla se va abriendo hacia el eje de las x. Ese es el efecto de dividir. ¿Podemos juntar todos estos efectos? Por supuesto, podríamos tener y igual a, no sé, 5x más 3. Pues cerrada y movida 3 hacia arriba. Como podemos ver, ahora está cruzando en 3. Ahí me marca el punto de ordenada al origen como 0,3. Lo que habíamos dicho, el efecto de sumarle 3 por fuera de la variable. Por fuera de la variable, ya lo hemos dicho 4 veces. ¿Habrá entonces un efecto al sumarle algo dentro de la variable? Sí, sí lo hay. Con la x quizá no se vea tan bien. Vamos a utilizar otra función de ejemplo. Y igual a x al cuadrado. Ya la conocemos. Es la parábola normal que habíamos visto hace rato. ¿Qué pasará entonces si yo le sumo algo, pero dentro de la variable? ¿Cómo que dentro de la variable? Voy a poner si mi x y si estará elevada al cuadrado
Pero ahora le voy a sumar algo dentro de la variable. Pongan mucha atención a lo que va a pasar. Ah, ahí está. ¿Qué es lo que sucedió? Al sumarle 2, se movió 2 lugares hacia la izquierda. Por lo tanto, si le resto, en lugar de sumarle, se moverá 2 lugares, pero a la derecha. Ahí está el efecto de sumarle cosas dentro de la variable. Esa es la diferencia entre sumar cosas fuera de la variable y dentro de la variable. Veamos qué pasa con la misma parábola, pero ahora sumándole cosas por fuera de la variable. Más 2. Ahí está. Fuera de la variable, la línea azul se subió 2 lugares. Dentro de la variable, restándole 2, se movió 2 lugares a la derecha. Ahí está la diferencia entre sumarle dentro y fuera de la variable. Y ahora sí, con esto que hemos aprendido, podemos construir cualquier función que querramos, cualquiera. Sin importar cuál sea, no hay mucha variación entre la clase de funciones que puede haber. Son las que ya hemos conocido, sumándole o restándole cosas. Podemos llegar a complicarlo mucho más, por supuesto, tanto como querramos. Podríamos llevar a complicarlo bastante más. Pero casi siempre, cuando es más complicado que lo que hemos visto hasta este momento, se vuelve un ejercicio de álgebra y no de cálculo. Que les digan, a ver, dime entonces cuál es el dominio, por decir algo, de esta función. Y dices, ay, no, espera, yo nunca he visto esa función en la vida. ¿Qué es esto? ¿Acaso no me lo enseñaron? ¿Acaso es algo raro, diferente, otro tema? No, esto ya no es un ejercicio de cálculo. Esto es un ejercicio mayormente de álgebra. Si no dominamos álgebra, ahí sí puede que tengamos que rezar un poco. Pero si dominamos álgebra, sin problema. ¿Por qué? Pues mira, ese de ahí es una diferencia de cuadrados clarísima. ¿Cómo que clarísima? Pues mira, cada una de estas tiene su raíz exacta. ¿Qué quiere decir eso? Que tengan dos raíces exactas y que estén separados por un signo menos. Pues que es una diferencia de cuadrados. ¿Y a qué se refiere eso? Que la podemos factorizar de esta forma. Esos dos valores que nos encontramos, uno con un signo más y uno con un signo menos. Son esos dos. ¿Y por qué es un ejercicio de álgebra? Porque debemos de conocer el efecto que tiene este y este, ¿no? Pues mira, es lo mismo este que este. Lo mismo, entre lo mismo, mira, tenemos una pizza de 8 rebanadas. Si somos 8 gentes, pues nos toca de a una. No es que desaparezca simplemente, ¿verdad? Quiere decir que tenemos lo mismo entre lo mismo. ¿A cómo le toca lo mismo entre lo mismo? Pues le toca de a uno. Ah, entonces mi verdadera función es esta. Esta nada más era para meterme miedo o para confundirme, para ver si sé álgebra, en el peor de los casos, ¿no? Pero mi verdadera función es esta. Ay, pues yo la conozco. Mira, esta yo sé que se ve así y le estoy sumando algo en la variable, dentro de la variable. No le estoy sumando algo por fuera. No, no, no. Le estoy sumando algo dentro de la variable. ¿Y qué efecto tiene sumarlo algo dentro de la variable? Ah, pues que la voy a mover a la derecha o hacia la izquierda. Si le sumo algo, ¿hacia dónde se mueve? Hacia la izquierda. Por lo tanto, mi dibujo original pues, estará poquito movidito para la izquierda. Eso quiere decir que ya no va a tener el problema en cero. Ahora va a tener el problema. ¿Cuántos lugares dices que lo moviste? Dos. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. Ah, entonces, ya, sin problema. Lo hago, ya sea físicamente o hasta me lo imagino. Digo, pues mira, es el mismo dibujo, nada más que movidito para acá. ¿Necesito dibujarlo con mucha precisión? No, olvídate, nada más ubica dónde está el punto del problema. Ya sé que me moví 2 lugares. Entonces llegué a -2. Y el problema entonces ahora está en 2. Perdón, en -2. Por lo tanto, mi dominio y mi rango ahora van de menos infinito hasta -2, donde ahora se ha movido el problema, y de ahí para adelante. ¿Era un ejercicio más de cálculo o más de álgebra? Pues era más de álgebra, ¿no? O sea, si sabemos álgebra, sin problemas podemos saber el efecto que va a tener en cálculo sin demasiadas dificultades. ¿Sí?
No necesitamos hacer miles de cálculos. No, para nada. No hay que calcular prácticamente nada. Aquí no evaluamos en un solo valor. No metimos ni un solo numerito a estos. Digo, vamos a tabularlo de menos 3. No, olvídate de eso, olvídate. Haz tu ejercicio de algebrita, como ya lo sabes hacer, y a partir de ahí ya sabes qué efecto tiene en tu gráfica, y con eso puedes saber directamente el dominio. Esto es de pura vista. ¿Hicimos alguna operación matemática? No, ninguna. No hicimos nada de aritmética. Esto está basado en álgebra y en lo que acabamos de aprender de cálculo. Y ahí está. Cualquier función que nos pongan enfrente, por más fea que sea, lo más seguro es que tenga pedazo de álgebra y pedacito pequeño de cálculo. Que pueden ser feísimas y que pueden confundirme muchísimo, sí, no lo voy a negar. De repente que ponen algo así como que bien raro, como que dices, no, eso qué, ¿no? No sé, por decir algo, ¿no? Vamos a complicarlo todavía más. Vamos a poner, pues mira, x más 8. Y acá abajo, algo que se vea bastante terrible, ¿no? Algo bastante terrible, pero pues que sea en su corazoncito amigable, ¿no? Pues no sé, x cuadrada. Vamos a ver, déjenme hacer uno que cuadre. Más 10x más 16. Ahí está, ¿vale? Pues tú ves esto y dices, uy, no, terrible, ¿no? Ha de ser muy difícil, esto está imposible. No, mejor ya pongo la B, la que sea. Pues no, esto es un ejercicio de álgebra. ¿Por qué? Porque abajo tenemos un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y cómo se resuelven los trinomios cuadrados perfectos? Por medio de la fórmula general o bien factorizando. Mira, par de números que multiplicados me den 16 y que sumados me den 10, 8 y 2. 8 por 2, 16. 8 más 2, 10. Y mira, exactamente lo que me pasó hace rato me va a pasar ahora. Y este ejercicio que parecía tan complicado es exactamente el mismo que acabo de resolver hace un momento. Ya ni siquiera lo voy a volver a resolver, ¿no? Es exactamente el mismo resultado. ¿Se veía feísimo? Pues, más o menos, un poco. ¿Era feísimo? Pues no, la verdad, ¿no? Es un ejercicio de álgebra sencillo, bastante básico. Y junto con nuestros conocimientos nuevos de cálculo, pues, se vuelve algo que de pura vista lo podemos resolver. Ya sé, mira, ya me salió este. Automáticamente yo sé cuál es su dominio y su rango. Preguntas bien típicas. Entonces, no hay funciones difíciles. No las hay. Puede que no sepamos álgebra, eso sí puede llegarnos a meternos en aprietos. Si lo veo así, digo, híjole, es que no me acuerdo cómo factorizar un trinomio cuadrado perfecto, ni modo, hay que evaluar, ¿no? Y ver dónde está el error, es lo que hay que hacer. Pero si tenemos bien claro lo que hay que hacer con álgebra, esto se resuelve en segundos, como lo acabamos de hacer nosotros. ¿Ah? Entonces, ¿alcanza 1 minuto y medio para resolver un ejercicio de estos? Por supuesto, y hasta me sobra. ¿Sí? Tengan confianza en sus conocimientos de álgebra, los tienen, úsenlos. Eso es lo más difícil que puede llegar a venir en este tema. Y en general, no hay nada más que pueda llegar a venir más complejo que esto. Ahora, que si se han dado una vuelta por la guía del poli, esa sí está bastante interesante. Nos pone preguntas que sí son de reto. Pero eso respecto al examen de veras, dista mucho. Las preguntas de un examen típico de admisión, aunque sea del Politécnico, son bastante sencillas, ¿no? De este estilo. Esto es lo más que puede llegar a venir en cuanto a dificultad. Y ya que sabemos manejar muy bien las funciones, ya podremos manejar muy bien los límites, las derivadas y las integrales. Porque si esto empezó siendo terrorífico, pero terminó siendo fácil, lo demás empieza siendo aparentemente todavía más terrorífico, pero acaba siendo el triple de fácil. Pero bueno, eso lo veremos en la siguiente ocasión. Vamos a terminar la grabación aquí. Espero que les haya ayudado.
Les voy a dejar el apunte que hicimos y la grabación directamente en un enlace para que lo puedan ver con toda calma. Revísenlo